Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien, teniendo una excelente semana y confiados con la bendición del Señor que nos acompaña cada día. El día de hoy he traído un devocional que he titulado Decisiones Radicales. Vamos a ver la primera parte el día de hoy y la segunda parte la estaremos viendo el día jueves. ¿Listo? Entonces mi invitación es para que leamos el libro de Ruth. Ruth es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, muy al comienzo para que usted lo tenga en cuenta. Un libro de 4 capítulos, muy bueno, muy edificante. Y vamos a estar hablando de este libro. Entonces hoy vamos a hacer la introducción y vamos a ver parte de lo que trata el libro. Y el día jueves haremos las conclusiones y los comentarios acerca de nuestro tema, acerca de las decisiones radicales. Entonces es muy importante y mi mayor invitación es a que lea este libro de aquí al jueves, que es corto, conciso, pero con una gran sabiduría que el Señor comparte a cada uno de nosotros. Entonces lo primero que debemos entender, ¿cierto?, es que el autor de Ruth, su intención o su preocupación era mostrar la gloria de Dios a través de Ruth como modelo de piedad, amabilidad, fidelidad, obediencia, sumisión y coraje. Es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo muy concreto de todas y cada una de las virtudes, en ese caso del judaísmo, pero que también nos aplica a nosotros como cristianos. Y también vemos un ejemplo en su suegra Noemí, de que a través de Dios, de su misericordia, recibía bendiciones que ella tal vez ya había dado por perdidas en su vida. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es leer los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Listo? Entonces, dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: en los días en los que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Lo primero que tenemos que entender acá es el contexto de dos ciudades que no eran ciudades hermanas, sino por el contrario eran ciudades hasta ciertamente enemigas. Y principalmente su enemistad se debía a la manera o al Dios que ellos alababan. Como todos nosotros sabemos, Judá, ¿cierto?, profesaba su fe en el Dios al cual usted y yo también buscamos, más conocido dentro del nombre que la Biblia le da, Jehová, ¿cierto?, Yahvé. Pero los moabitas, ellos adoraban a varios dioses, pero dentro de ellos adoraban un dios llamado Quemos, ¿cierto? Y dentro de estas prácticas religiosas que ellos tenían a este dios Quemos, pues había algunas un poco escandalosas, como la práctica de sacrificios humanos como ofrenda viva a este dios, ¿cierto? Una práctica que en cierta manera se ve muy a lo largo de cada una de las maneras en que se adoraban todo este tipo de dioses paganos de la época. Entonces, acá partimos desde una familia establecida en Judá, en Belén, ¿cierto?, principalmente, que tuvieron que dejar su casa debido a una hambruna, una necesidad, ¿cierto?, y fueron llevados a Moab, una ciudad que tenía
costumbres diferentes, manera de pensar diferentes, pero sobre todo en un contexto judío donde para ellos vivir en referencia a Dios era lo más importante de sus vidas, pues era un gran cambio dentro de la manera de profesar su fe. Ahora, dentro de esto, pues el hombre de la casa, ¿cierto? Elimelech, el esposo de Noemí, pues vemos que él fallece. Y que falleciera Elimelech dentro de este contexto era entender que fallecía el proveedor de la casa. Fallecía el padre del cual proveía o de la cual dependía toda la familia. Pero esto daba a entender que Noemí quedaría con sus 2 hijos varones y uno de ellos pues tendría en cierta manera esa posición dentro de una manera patriarcal de tomar el control y tomar la provisión de la familia. Pero luego vemos que estos 2 hijos contraen matrimonio con 2 mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Pero nos dice que 10 años después mueren estos 2 hijos y Noemí queda sola. Acá para nosotros es algo un poco confuso si no entendemos el contexto judío. Para una mujer, en cierta manera, estaba atada o tenía un gran lazo a su familiar, ¿cierto? Si había una conexión dentro de sus hijos o dentro de su línea directa. Pero en este caso, Noemí, sus hijos y su esposo habían muerto, por lo cual sus nueras dentro de la ley judía no estaban atadas a estar con ella. Y por el contrario, según la ley judía, la única manera que ellas llegaran a quedar con Noemí es si Noemí les llegaba a dar un nuevo hijo, ¿cierto? Si les llegaba a dar un nuevo esposo para estas pretendientes que ahora estaban disponibles debido al fallecimiento de sus 2 hijos. O que algún familiar, en cierta manera, reivindicara, ¿cierto? O trajera nuevamente honor a la familia tomando como esposas estas mujeres. Lo cual, si entendemos el contexto en el cual Noemí, donde está fuera de su tierra, donde está en una tierra que hacían de todo prácticamente, en una tierra donde alababan a otro Dios, pues era un escenario un poco oscuro para Noemí. Por eso es que vamos a ver que Noemí, ¿cierto?, es muy enfática en que ella daba a entender que lo había perdido todo y que estaba completamente en soledad. Pero acá es donde empieza a desarrollarse la historia acerca de 2 mujeres que no tenían la necesidad de estar con Noemí, con su suegra, pero que deciden acompañarla. Pero vemos 2 clases de decisiones. Una decisión que llevó a traer una mayor bendición a la vida de Noemí y una decisión como la que muchos tomamos, una decisión emocional, una decisión por conveniencia, una decisión circunstancial, pero no una decisión definitiva que marcara un nuevo rumbo dentro de los sucesos que estaban por acontecer. Entonces, esta primera parte nos enseña realmente los planes de Dios y la soberanía de Dios, podríamos decirlo de esta manera. Cómo Dios, dentro de su soberanía, permite que suceden cosas muchas veces un poco desagradable a nuestra manera de pensar y ver las cosas, muchas veces cosas y situaciones que son difíciles de entender, pero que Dios dentro de su soberanía permite con un propósito mayor. Y tal vez en este punto, si no has leído antes Ruth, pues tal vez no tengas un poco de idea dentro de lo que vamos a desarrollar, pero esa es mi invitación para que lo hagas. Para que al final de estos 4 capítulos entendamos cómo Dios se glorifica aún a través de las circunstancias difíciles. Cómo a pesar de que muchas veces nosotros creemos que no hay salida, Dios tiene una salida porque Dios está en control. Cómo a pesar de que muchas veces creemos que porque suceden cosas a nuestra manera y a nuestro criterio de ver malas,
entonces Dios no está presente o Dios nos ha abandonado y no entendemos que dentro de la soberanía de Dios, Dios va más allá dentro de lo que nosotros podemos llegar. Que donde terminan nuestras posibilidades, empiezan las imposibilidades de Dios. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios que nuestros caminos, nuestros pensamientos son cortos, son limitados, pero los de Él son mucho más altos, dice su palabra. Y allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Porque hasta este momento vemos un escenario de una mujer, de Noemí, una mujer completamente desahuciada, sola, dentro de un régimen religioso que realmente le llevaba a estar sin nadie. Ahora sencillamente podría esperar la ayuda dentro de los parámetros religiosos, ¿cierto? Ahí entendemos cuando la ley hacía tanto énfasis en ayudar a las viudas, a los pobres, porque dentro de estos parámetros religiosos la viuda en cierta manera estaba llamada, o podríamos decir condenada, a vivir en la soledad si no había otro familiar que pudiera restablecer y volver a dar honor a la familia. Entonces vemos un escenario oscuro, vemos un escenario no tan favorable, pero el día jueves aprenderemos a ver las bondades de un Dios maravilloso. Aprenderemos a ver las bondades de un Dios que, si tú permaneces en tus decisiones radicalmente, Él te mostrará las virtudes de este Dios poderoso, de este Dios grande, excelso y maravilloso. Por eso yo te voy a invitar a que terminemos orando en este día, y mi mayor motivación y invitación en esta mañana es a que leas el libro, a que permitas que Dios te lleve a su palabra, te hable, pero sobre todo te ayude en tu crecimiento espiritual. Papá Dios, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta porción bíblica, Señor, que podemos tratar. Te pedimos que seas tú dándonos el entendimiento, te pedimos que seas tú tratando nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que esta historia, Señor, que estamos empezando a leer, Señor, tú nos lleves a tener el querer y el hacer de leerla completamente, para poder continuar, Señor, desarrollándola el día jueves, para poder seguir creciendo, Señor, en nuestro carácter y parecernos cada día a ti, amado Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti y te pedimos que seas tú con nosotros y en medio de nosotros en este día. A ti sea toda la gloria y la alabanza en tu nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.